¿Qué tal? Un gusto saludarlos a toda la comunidad de traders e inversionistas de TradingDex. En esta ocasión vamos a ver el repaso de la semana anterior y vamos a ver un tema nuevo que es el movimiento del mercado. La clase pasada estuvimos viendo sobre velas, cómo abren, cómo cierran, y estuvimos viendo la gráfica y líneas de tendencia. Entonces vamos a explicar o vamos a repasar un poquito acerca de las velas. Lo que se había dejado era identificar qué tipo de velas podemos encontrar en las gráficas y también identificar las líneas de tendencia y la dirección del mercado. Así que vamos a ver un poquito acerca de las velas. Vamos a ver tres tipos de velas que comúnmente podemos encontrar aquí en las gráficas, ¿ok? Por ejemplo, vamos a centrarnos en esta vela precisamente. Este tipo de vela la podemos encontrar muy frecuentemente. Esta de aquí. Esta es una vela que tiene un cuerpo pequeño y lo tiene comúnmente en el centro de la vela. Tiene una mecha superior y una mecha inferior. ¿Listo? Muy bien. Vemos que tiene su precio de apertura, su precio más bajo, su precio más alto y el precio de cierre. ¿Ok? Ese tipo de velas la llamamos vela doji y la podemos encontrar muy frecuentemente en la gráfica. Esta es una vela doji que tiene un cuerpo pequeño comúnmente al centro y su vela superior y su vela inferior. Ok, vemos que tenemos varios tipos. Por ejemplo, aquí tenemos una vela doji, aquí también una más pequeña, aquí tenemos una más pequeña. Entonces hay de diferentes tamaños, pero aquí tenemos otra, pero su nombre pues es igual. Solamente vamos a repasar los nombres y después vamos a ver qué función tiene cada vela o qué nos indica cada vela. Ok, entonces esa es una vela doji. Podemos encontrar también otro tipo de vela, que esta es una vela que no tiene mecha. Por ejemplo, esta negra es una vela que no tiene mecha. Bueno, comúnmente encontramos velas rojas y verdes, pero la podemos cambiar a nuestro gusto. Yo, por ejemplo, puse velas blancas o grises para las velas alcistas o las verdes, y puse de color negro las velas bajistas o las velas rojas. Ya esto es ya de algo personal, al gusto de cada operador. Entonces, esta vela que no tiene mechas la conocemos como una vela envolvente, y la característica de esta vela es que el precio de apertura no sube mucho y da, por ejemplo, en este caso bajó y cerró. Ok, comúnmente no tiene precio más alto, sino es el precio de apertura, y el precio de cierre es donde termina. No tiene mechas. Ok, se le llama vela envolvente porque envuelve a velas anteriores. Por ejemplo, en este caso anteriormente teníamos estas velas y las envolvió en una sola vela. Por eso le llamamos, o por eso se le llama velas envolventes.
comúnmente la encontramos en zonas de reacción para que puedan ser válidas. Después vamos a explicar un poquito de eso. Y otra vela, la tercera vela importante y la que más me gusta, es esta vela que tiene una mecha larga, un cuerpo pequeño, dependiendo si está en la parte superior o en la parte inferior. Y esta vela le llamamos una vela spike, ¿cierto? Esta vela spike es de las mejores. Ya después vamos a ver qué nos indica esta vela spike. Tiene una mecha larga por arriba y su cuerpo pequeño por abajo. Nos indica pues un rechazo, o podemos ver que es un rechazo. Podemos encontrarlas, por ejemplo, de esta manera. Ya sea con un cuerpo pequeño en la parte de abajo o con un cuerpo pequeño por la parte de arriba. ¿Cierto? Ahí lo tenemos. Esas son velas spike y hay que ponerle, o hay que prestarle atención a estas velas, ¿ok? Porque en la estrategia que vamos a ver, vamos a estar utilizando ese tipo de velas. Entonces hay que saberlas identificar bien. Son velas spike. Muy bien. Son los tres tipos de velas que vamos a estar observando. Y bueno, líneas de tendencia. Igual recordemos que zona de mínimos. Y ahorita vamos a explicar eso. Nos crea una línea de tendencia. Ok. Bueno, ese es el repaso de la clase anterior. Y ahora vamos a ver un tema muy importante, que es el movimiento del mercado. Ok. Podemos observar y podemos ver que el mercado tiene tres direcciones, ¿cierto? Se va a mover hacia arriba, se puede mover hacia abajo y se puede mover de forma lateral. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se mueve? El mercado siempre se va a mover por impulsos y retrocesos. ¿Ok? Vamos a ver. Si tenemos un impulso, después de un impulso viene un retroceso. Un retroceso comúnmente no pasa del impulso, sino en este caso, que vamos a ver una estructura alcista, no pasa del impulso. Entonces un retroceso, de nuevo un impulso, un retroceso y otro impulso. Si nosotros trazamos una línea de tendencia, podemos observar la dirección que el mercado ha estado teniendo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la dirección que está tomando el mercado en este momento o en esta estructura? Una dirección alcista. ¿Ok? Vamos a ponerla aquí, estructura alcista. Si nosotros trazamos otra línea de tendencia por la parte de arriba, podemos encontrar que el precio o el movimiento está encerrado entre dos líneas, ¿cierto? A esto le vamos a llamar que es un canal alcista. Estructura alcista o canal alcista.
A veces nos enseñan también que estas zonas, y ahorita lo vamos a explicar, donde el precio llega y reacciona o rebota, se llaman soportes y resistencias. Por ahí en algún momento escuchamos ese término o ese concepto de soportes y resistencias, y en un momento lo voy a explicar. Entonces tenemos una estructura alcista, tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso e impulso. ¿Ok? Ahora, eso es importante. En estas zonas donde el mercado ha llegado, estas zonas le vamos a llamar zonas de mínimos. ¿Ok? Zonas de mínimos. Entonces, esas zonas son mínimos, o el punto donde ha llegado el precio y ha rebotado en una estructura alcista, y después viene un retroceso, llega también a un punto donde el precio reacciona y rebota y sigue su dirección alcista. Entonces estos puntos le vamos a llamar mínimos. Ok, entonces una de las características que tiene una estructura alcista es que sus mínimos son más altos. Por eso cuando digamos que tenemos bajos más altos, quiere decir que es una estructura alcista. Tenemos aquí un bajo o un mínimo, y el bajo siguiente o el mínimo siguiente es más alto que el anterior, ¿cierto? Entonces es una de las características que tiene una estructura alcista. También tenemos altos más altos. Por ejemplo, aquí tenemos un alto, el siguiente alto es más alto que el anterior. También es una de las características que tiene la estructura alcista. Muy bien, una estructura bajista es de la siguiente forma. Tenemos también un impulso, vamos a cambiarle de color. Tenemos un impulso, tenemos un retroceso, un impulso, un retroceso y un impulso, ¿cierto? Si nosotros trazamos nuestra línea de tendencia, podemos observar que el precio ha estado bajando, ¿ok? La dirección que ha estado tomando es bajista. Si nosotros tomamos otra línea y la ponemos debajo, también podemos ver que ha estado hacia abajo, ¿cierto? Entonces, esto es una estructura bajista, o podemos también llamarle un canal. Canal bajista, ¿cierto? Canal bajista. También identificamos los máximos. Los máximos serían estos de aquí. Recuerden el punto donde llega el precio y reacciona en una tendencia bajista. Y los mínimos serían los siguientes: mínimo y mínimo. Vamos a colocarlos aquí. Ese es un mínimo o un bajo. El siguiente también. Ahora, una de las características que tiene la estructura bajista es que sus máximos o sus altos son más bajos que el anterior, ¿cierto? Es lo contrario a la estructura alcista. Aquí lo tenemos. Sus bajos es más bajo que el anterior, su máximo es más bajo que el anterior. Por eso cuando digamos que tenemos bajos más bajos, por ejemplo aquí bajos más bajos o altos más bajos, es una estructura bajista, ¿cierto?
esas son las dos que podemos encontrar. Y ahorita vamos a ver una tercera. Ahí está, para que puedan hacer sus anotaciones. Y bueno, ahorita vamos a ver un movimiento lateral. Y un movimiento lateral, y es como mayormente podemos encontrar información en donde sea, es que tenemos un impulso, un retroceso que suele ser igual que el impulso, otro impulso igual que el anterior, y así. Un retroceso igual que el impulso. Si nosotros trazamos una línea de tendencia o una línea vertical, podemos ver que tenemos una dirección lateral, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Y aquí es cuando nosotros podemos ver, o cuando pues se nos dice que son soportes y resistencias. Si nosotros tomando como ejemplo una pelota, si nosotros la rebotamos en el suelo, ¿qué va a pasar? Va a tender a ir hacia arriba, hacia el techo. Entonces, estos puntos se le llama soporte o suelo. Soporte o suelo, y en la parte de arriba se le llama una resistencia o techo. Listo, entonces esa es la información que podemos encontrar. Tenemos un impulso, un retroceso, y al momento de encontrarse con un soporte va a reaccionar y va a tender a subir. Cuando sube, nos encontramos con una resistencia o un techo. Cuando llega a una resistencia o un techo, va a pasar que va a tender a volver a bajar, y así se va a ir moviendo de forma lateral, reaccionando en resistencia, en soporte, resistencia, soporte, como si fuera una pelota rebotando, ¿ok? De forma lateral. Esto hay que entenderlo muy bien, porque después vamos a ver patrones de cambio de tendencia que pues vamos a utilizar estos conceptos de soporte o resistencia, o comúnmente como un techo o suelo, ¿ok? Entonces estos son los tres tipos de los movimientos del mercado. El mercado nunca se va a mover hacia atrás, siempre va a moverse hacia arriba, hacia abajo o de forma lateral, ¿ok? Son las tres direcciones que el mercado puede estar tomando, nunca va a ir hacia atrás, ¿ok? De forma lateral. Entonces lo que van a hacer es van a identificar estas estructuras alcista, bajista y lateral en el mercado. Se van a ir a una temporalidad, la que ustedes deseen, y van a empezar a buscar o a identificar los mínimos, los máximos, la estructura alcista, colocando las dos líneas, una estructura bajista, máximos, mínimos, identificar cuando es un mínimo más alto que el anterior o cuando es un mínimo más bajo que el anterior, un movimiento lateral, y bueno, todas las características de el movimiento del mercado. Ok, eso es lo que van a estar haciendo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Aquí podemos encontrar un mínimo, ¿cierto? Aquí podemos encontrar otro mínimo, ¿cierto? Entonces eso es lo que van a estar haciendo, identificando máximos y mínimos. Es muy importante que ustedes aprendan a identificar bien
los máximos y mínimos, porque es algo fundamental en la estrategia que vamos a estar aprendiendo. Así que les recomiendo que identifiquen muy bien esos máximos y esos mínimos. ¿Okay? Vamos a ver otro. Por ejemplo, vamos a tomar esto. Aquí tenemos un máximo y aquí tenemos otro máximo, ¿cierto? Muy bien, entonces es lo que van a estar haciendo. En próximos videos vamos a ver otros temas. Vamos a ver cómo colocar la línea de tendencia de acuerdo a nuestra estrategia. Vamos a ver de otros temas importantes. Entonces esos son los conceptos básicos que vamos a estar viendo. Vamos a ver también cómo funcionan los pips aquí, cuánto vale cada pip. Y bueno, primero necesitamos saber esos conceptos básicos para después ver la estrategia, hacerle backtesting y comenzar a operar en demo. Así que nos vemos en el siguiente video.